Primero que todo, saludarles a todas y a todos. Estimada presidenta, por su intermedio, previo a responder las preguntas formuladas, quiero hacer dos señalamientos. El primero es que, en tanto soy la subsecretaria de Educación parvularia, vengo en representación del Ministerio de Educación. Es decir, nosotros estamos hoy día asistiendo a esta citación para poder efectivamente, como comprometimos, dar respuesta a las inquietudes que quedaron pendientes en la sesión anterior. Dicho esto, quisiera también referirme, y voy a tomar en el transcurso de las respuestas las inquietudes que han sido señaladas, porque efectivamente se han repetido reiteradamente, y si bien se dieron respuesta en la sesión anterior, hicimos el ejercicio de poder revisar todas las preguntas para poder efectivamente asegurarnos que en esta instancia efectivamente exista la claridad que ustedes requieren para cada uno de los temas. En esa línea quiero hacer una digresión de algo que quedó un poco en el aire durante la sesión pasada, dado que hay varios conceptos que son muy relevantes para el tratamiento del objeto de la investigación que se está atendiendo. En particular, entender la diferencia entre género, identidad de género, expresión de género y personas trans. Quiero referirme a esto brevemente, justamente para dar respuesta a una inquietud que se planteó la semana pasada. Respecto de género, esperable que todos estemos claros que se refiere a los roles, a los comportamientos, a las actividades y a los atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas. Respecto de identidad de género, la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el nombre, con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento. Eso en el marco de la ley 21.120, el artículo primero. La expresión de género, que es la manifestación externa del género de las personas, la cual puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos, en el marco también de la ley 21.120, el artículo 4, y el concepto trans, que es un término general referido a personas cuya identidad y o expresión de género nuevamente no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con su sexo verificado en el acta de inscripción del nacimiento. Me parece importante realizar estas precisiones porque en la sesión anterior el diputado Kaiser, por su intermedio presidenta, consultó sobre el uso de la frase orientación sexual. Este es un concepto que fue incorporado en la presentación del ministerio en razón justamente de señalar los cuerpos normativos vigentes. Cuando se mencionó la ley antidiscriminación, se mencionó orientación sexual en el contexto de las denominadas categorías sospechosas o que son susceptibles de discriminación, tales como etnia, opinión política, condición socioeconómica, identidad de género y otras. Es evidente que en este caso nos convoca la discusión sobre el tratamiento de la identidad de género, pensando en el objeto de esta comisión y, por supuesto, atendiendo al desarrollo progresivo de los niños y la aplicación pertinente de las políticas públicas. Habiendo hecho esta pequeña precisión y reiterando nuestro compromiso con la posibilidad de que todos los niños y niñas puedan expresarse sin miedo al juicio o la marginación, me voy a abocar entonces a responder todas las preguntas de los diputados y diputadas si el tiempo lo permite. Las agrupamos respecto a los ejes visibles, que son primero respecto a los fundamentos normativos del país. Ahí hubo intervenciones del diputado Kaiser, del diputado Schubert, de la diputada Gasmuri, nuevamente el diputado Schubert, que reitera una pregunta, y sobre eso voy a comentar entonces que específicamente sobre el cuestionamiento que los diputados señalaron por su intermedio presidenta, se han realizado eh, continúo, sí, gracias. Muchas gracias, presidenta. Se han realizado los principios de Yogyakarta como un referente normativo del programa de acompañamiento a la identidad de género. Hay que recordar que si bien estos instrumentos que también se explicaron la semana pasada de soft ley no son fuentes directas de derecho, no por ello carecen de un valor en el derecho internacional y por el contrario, permiten y han sido ideados para que el Estado vaya asumiendo compromisos en la medida que sus sociedades avanzan.
Más aún, también se señaló la semana pasada, el Estado de Chile se comprometió a utilizar estos principios de Yogyakarta como una guía para la formulación de políticas públicas, en tanto se aceptó la recomendación 96.28 de los Países Bajos en el primer examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realizó el día 8 de mayo del 2009. Además, han sido citados en una serie de políticas públicas y sentencias de tribunales nacionales, tanto así que ha sido mencionado un extenso estudio de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema acerca del acceso a la justicia de personas LGBTIQA+. Al respecto, también quisiera mencionar que la Ley de Identidad de Género es del año 2018, la Ley de Antidiscriminación es del 2012, y el compromiso a utilizar los mencionados principios se marcó en el año 2009, es decir, gobiernos de distintos sectores se han comprometido al respeto de la diversidad. Por otra parte, también quisiera responder, porque se le preguntó a nuestra cartera por su intermedio, presidenta, por qué se hizo mención de la circular 812 en la sesión pasada. Y al respecto creo que voy a poder clarificar también algunas cosas que se han señalado acá. La circular 812 de la Superintendencia de Educación garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educacional en cumplimiento de la Ley 21.120. Esta circular no tiene por objetivo crear ni ser complemento del programa PAI, tiene una existencia que es independiente y es la forma de responder desde educación a los mandatos específicos de la Ley 21.120 que esta ley destinó a nuestra cartera. El objetivo de esta circular es resguardar los derechos, la dignidad, las condiciones de bienestar, la igualdad de trato, la integración e inclusión de los niños, niñas y estudiantes trans o género no conformes en los establecimientos educacionales. En ese sentido, si bien una de las temáticas tratadas dentro de la circular, en el punto 6 del numeral C, dice específicamente en relación con el procedimiento asociado al uso del nombre social en los espacios educativos, el alcance y el contenido de la circular es mucho más amplio y extenso que eso, es decir, abarca muchos otros elementos que brevemente los voy a consignar. Es importante recordar también que el procedimiento que permite a los niños y niñas y adolescentes ser reconocidos por su nombre social, como se ha señalado ya esta tarde, en el establecimiento educacional requiere, en el caso de los menores de 14 años, el consentimiento de la familia. Para aquellos niños de 14 años o más, pueden realizar la solicitud de manera autónoma. Sin embargo, es muy importante tener claro que este reconocimiento no implica ningún cambio ni en documentos oficiales y solamente eso sería posible a partir de los 18 años. Creo que esa es parte de la confusión que queríamos despejar, porque el alcance, y es importante tenerlo claro, de la circular es mucho más extenso y en concreto establece 5 elementos que son también importantes de consignar. Primero, los principios orientadores para las comunidades educativas respecto a la identidad de género de niñas y niños y adolescentes en el ámbito de la educación, a saber, primero, la dignidad del ser humano, el interés superior del niño y la niña y adolescente, el principio de no discriminación arbitraria, el principio de integración e inclusión y los principios relativos a la identidad de género reconocidos en el artículo 5 de la Ley 21.120. Estos son el principio de la no patologización, el principio de la confidencialidad, el principio de la dignidad en el trato y el principio de la autonomía progresiva. En segundo término, las garantías asociadas al derecho a la identidad de género en el ámbito escolar. En tercera línea, las obligaciones de los sostenedores y directivos de los establecimientos educacionales. En cuarto lugar, el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas y adolescentes trans en las instituciones educativas. Y en quinto lugar, las medidas básicas de apoyo que deberán adoptar las instituciones educativas. Por eso es que la sesión pasada hicimos mención de la circular 812 de la Superintendencia de Educación, porque es un cuerpo normativo que establece medidas administrativas, sociales y también educativas que deben tomar los sostenedores y los equipos directivos para proteger y garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes contra toda forma de acoso, discriminación, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad, malos tratos o cualquier otro prejuicio del que pudiera ser objeto, velando siempre por el resguardo de su identidad psicológica y física
y dirigiendo todas las acciones necesarias que permitan erradicar este tipo de conductas nocivas en el ámbito educativo. En este sentido, Presidenta, por su intermedio, señalar que estas aparentes diferencias no son lineamientos diferentes, son cuerpos normativos distintos que se complementan y tienen distintos alcances. Me parece que lo que he señalado clarifica sustantivamente ese punto. Respecto a los fundamentos científicos del PAIC, donde también agrupamos una serie de preguntas, entre ellas las de la diputada Gasmuri, del diputado Schubert nuevamente, principalmente el diputado Schubert y la diputada Gasmuri, por su intermedio, Presidenta, hicieron la consulta acerca de la evidencia científica que sustenta el plan de acompañamiento de la identidad de género y su vínculo con la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Nuevamente queremos reiterar en esa orientación que la formulación y fundamentación del programa no son competencias del Ministerio de Educación. Aún así, sin perjuicio de ello, son los organismos internacionales quienes han reafirmado que las experiencias de estigmatización, discriminación y victimización a nivel familiar, escolar y social constituyen un importante factor de riesgo de suicidio. Esto está debidamente fundamentado con mucha evidencia científica y a lo largo de mucho tiempo. Se ha indicado que vivencias de estrés, de estigmatización, de exclusión social, de violencia, pueden efectivamente gatillar conductas suicidas. Esto citado también en documentos como el OEPS y OMS del año 2014. Por lo tanto, las experiencias negativas como el estigma, la discriminación, la victimización, son efectivamente factores que aumentan el riesgo de suicidio. Y también, y esto yo creo que todas las personas que tenemos relación con niños, niñas y adolescentes, todas las vivencias de estrés, de exclusión social y situaciones de violencia pueden efectivamente ser desencadenantes de aquellas conductas. En esta misma orientación, quisiera señalar que hay diversos estudios científicos que han relevado que dentro de las poblaciones de especial protección debido a estas experiencias se encuentran los niños y niñas y adolescentes LGBT+, quienes muestran mayor vulnerabilidad a presentar conductas suicidas en relación a aquellos que no son parte de este colectivo. También es importante saber, y se ha constatado desde la evidencia, que se ha visto que las personas LGBT+ presentan una peor salud mental, naturalmente, y mayor riesgo suicida asociado a esto. También hay referentes como Tomisic y otros en el 2016 que dan cuenta de consistente evidencia sobre esta preocupación. Y estas mayores dificultades suelen ser el resultado final de un proceso de estigmatización y discriminación persistente al que son expuestas. Esto también lo podemos encontrar en Katzenbeller y Panchakis en el 2016. En el ámbito nacional y en la misma línea de documentar esta perspectiva, el documento de trabajo número 3 del Consejo Nacional de la Infancia, cuyo título es Diversidad Sexual en Niños, Niñas, Adolescentes, una propuesta de mesa técnica del año 2013, señala que en sus resultados que el riesgo de suicidio es particularmente alto en las víctimas de bullying y a su vez hay datos de la UNICEF del año 2011 que plantean que el mayor grado de prejuicio en el país es efectivamente hacia adolescentes LGBTI, por lo tanto, todos los riesgos de ser víctimas de bullying. ¿Continúo? Continúe. Gracias. Todos los riesgos de ser víctima de bullying, de discriminación y maltrato aumentan en tanto un niño, niña o adolescente se declara o se percibe como una persona diversa sexualmente. Por lo que los niños, las niñas y los adolescentes trans se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad. Por un lado, por tratarse de personas menores de edad y por otro, por pertenecer a diversidades sexogenéricas. Esto exige el esfuerzo del Estado y en especial de este ministerio en reforzar y proteger y permitirles ejercer sus derechos fundamentales. En lo relativo a la consulta del diputado Schubert acerca de si el Ministerio de Educación está reevaluando la continuación del programa de apoyo a la identidad de género a la luz de las definiciones de la política pública que ha tomado el Reino Unido en lo relativo a terapias hormonales, también nos gustaría señalar que el PAIC, el PAIC tiene por objetivo entregar orientación profesional multidisciplinaria que incluye acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial, otorgando herramientas que permiten el desarrollo integral de niños, niñas o adolescentes de acuerdo a su identidad de género. No incluye, y reitero el no
no incluye dentro de su canasta de prestaciones tratamiento farmacológico como es la terapia hormonal. Y por otro lado, no es competencia del Ministerio de Educación evaluar la continuidad del programa, en tanto la Ley 21.120 y su reglamento establecen que los principales obligados por dicha normativa en lo que respecta al desarrollo de este programa son el Ministerio de Desarrollo Social en colaboración con el Ministerio de Educación. Finalmente, es importante recordar que el estudio, entre otras cosas, concluye que lo que se debe fortalecer, y es lo que de alguna manera se han traducido estas acciones, es el acompañamiento psicosocial, que es precisamente el objetivo de este programa, como ya hemos señalado. Sobre el rol que tiene el sistema educativo, también en la última sesión se hicieron varias consultas por su intermedio, Presidenta, respecto de cuál era el rol del Ministerio en la implementación del PAI. Específicamente una pregunta del diputado Schubert sobre esto, y para eso recordar que el PAI del Ministerio de Salud está diseñado desde la perspectiva de tres componentes que señaló también la ministra subrogante la semana pasada, que buscan cubrir los aspectos del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, en primera instancia la dimensión individual, en segunda instancia la dimensión familiar y en tercera instancia la dimensión educacional. Asimismo, se desarrollan tres fases de intervención que también fueron señaladas la sesión anterior, que es la intervención, ingreso, implementación del plan de cuidados y el egreso. En este sentido, las orientaciones técnicas del PAIC señalan que el primer contacto o la identificación de una necesidad de acompañamiento puede darse por 4 vías, que también describimos en la exposición de la semana pasada, pero es importante tenerlas con total claridad, en la cual el Ministerio de Educación figura en la categoría de intersector y que según las cifras informadas a nosotros por el MinSal, como señalaba también por su intermedio la diputada hace un momento, corresponde a un 6% de las vías de ingreso. La pesquisa puede generarse en toda la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes, ya sea desde la educación parvularia hasta la educación media, ya que el programa diseñado por el MinSal y dependiente de esta cartera y del Ministerio de Desarrollo Social contempla la atención desde los 3 a los 17 años. También respondiendo a la consulta acerca de en qué consisten las intervenciones del PAIC en el ámbito educacional, así como sobre quién las realiza, queremos remitirnos a la orientación técnica para la implementación del acompañamiento psicosocial a la identidad de género para niños, niñas y adolescentes en la Red de Salud Pública chilena, dictada el año 2023 por la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En el apartado 10, que se señala como descripción del proceso de acompañamiento, se describe justamente la estructura del programa desde el acceso hasta el egreso. Allí se explica que la primera fase de ingreso y la elaboración del plan de cuidados integrales está compuesta por etapas y prestaciones que son secuenciales. También se inicia con el ingreso que considera la acogida y la atención, la evaluación psicosocial en sus tres componentes, uno de los cuales es el contexto educativo y la orientación al niño, niña o adolescente y su familia, la que es realizada, como también se ha señalado, por duplas psicosociales del PAI a las que se les permite el ingreso al establecimiento y no son dependientes del Ministerio de Educación. Luego se procede a la elaboración del plan de cuidados integrales que se va a implementar posteriormente. Este plan implica el desarrollo de las prestaciones destinadas a 3 ámbitos de intervención, siendo nuevamente el ámbito educativo uno de ellos. No obstante, el plan se realiza en el contexto de la prestación de salud del programa y de la dupla psicosocial, por lo que el diseño del plan de cuidados no depende del Mineduc. Luego, en la segunda fase de implementación del plan de cuidados integrales, las intervenciones en el ámbito educacional tienen por objetivo apoyar a la comunidad educativa en la inclusión de niños, niñas y adolescentes trans, evitando la discriminación y el rechazo por razones de identidad de género y promoviendo la constitución de una comunidad educativa como un espacio protegido, seguro y afirmativo que garantice efectivamente el desarrollo integral de todos y todas. En concreto, se traduce en un acompañamiento a equipos directivos de gestión, a docentes, a educadores, a técnicos en educación, entre otros, que busca promover la inclusión de niños y niñas y adolescentes. Esto se realiza mediante sesiones de sensibilización, de educación o coordinación con integrantes de la comunidad educativa a través de visitas integrales y acompañamientos a instancias de coordinación que pueden ser telemáticas. En ambos casos, las prestaciones son entregadas por la dupla psicosocial del programa.
En la fase 3 de egreso se realiza una evaluación acotada una vez ejecutado el plan de cuidados integrales siguiendo una metodología similar a la inicial y a partir de todos estos resultados se evalúa la evolución de los factores de riesgo y protección en los ámbitos individual, familiar y educativo. La evaluación la realizan los funcionarios o funcionarias del país, quienes no son funcionarios del Ministerio de Educación. En definitiva, quiero enfatizar en que no existe ningún fomento más que el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en la creación de espacios bien tratantes, que también es el argumento que sostuve en la sesión pasada, consistiendo el programa en acompañamiento psicosocial para la comunidad educativa, que ya he mencionado, y que busquen sobre todo promover la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en un ambiente libre de discriminación. Esto se realiza mediante las sesiones de sensibilización, educación y o coordinación con los integrantes. Quiero responder todas las preguntas. Sí, perfecto. Porque nos quedan 3 palabras todavía y vamos a volver a hacer la misma ronda y nos queda el colegio. Así que por favor le pediría que pueda sintetizar y ir al punto específico. Sí. Argumentar y fundamentar nuevamente lo que ya hizo la semana anterior respecto al programa de la... De acuerdo, Presidenta, por su intermedio. Solo que, dado que las inquietudes ya habían sido aclaradas y fueron reiteradas, nos pareció importante clarificarlas porque claramente no habíamos logrado nuestro objeto. De acuerdo. De acuerdo, voy a ir entonces a la pregunta, si me permite, por su intermedio, Presidenta, a la pregunta sobre el derecho preferente de los padres, que era algo que también surgió y lo señaló, si mal no recuerdo, justamente por su intermedio la diputada Francesca Muñoz, ¿sí? Las preguntas tenían que ver con que, en el fondo, cuál era el rol de los padres, dónde quedaba el derecho preferente de los padres a educar. Frente a esto es importante señalar que el sustento de lo que hemos señalado es los derechos humanos, los derechos de los niños, eh, y efectivamente en el Tratado Internacional de los Derechos Humanos se habla efectivamente de el derecho de los niños y niñas como un elemento primordial de todas las definiciones normativas. El objetivo del concepto es el bien superior de los niños y niñas y, por supuesto, garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo integral de él. Los padres tienen efectivamente el derecho preferente a educar, a cuidar y a proteger y a guiar a sus hijos y el deber de hacerlo de manera permanente y de modo activo y equitativo. Todo eso siempre, y por eso tampoco es desde nuestra perspectiva, una contraposición de derechos, atendiendo al interior superior del niño. Esa es el marco amplio, es decir, los derechos del niño y niña y, por supuesto, en anuencia y en consonancia con cuáles son los derechos de los padres a esta educación y este acompañamiento preferencial. En eso son derechos que podríamos decir que coexisten, que son complementarios y, por supuesto, que los padres y madres son quienes tienen derecho, en función nuevamente de este bien superior de los niños y niñas, a orientar su cuidado y su educación. Eso nunca ha estado en discusión. En ese sentido, el programa lo que plantea principalmente es que todas estas instancias son acompañadas, son orientadas y son dirigidas, vamos a decir, por el acompañamiento y la anuencia de los padres, que además, como pude explicar hace un rato, van siendo parte de cada uno de estos procesos y cada una de cada una de estas etapas. Otra pregunta que se hizo la semana pasada respecto de la edad de los niños, niñas y adolescentes, eso también surgió de varios diputados, no los voy a nombrar, pero espero que sientan que podamos dar respuesta a su inquietud. Primero, aclarar que la edad contemplada por el programa de acompañamiento es un parámetro que establece el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Educación, y por eso escapa a nuestra competencia la pregunta sobre por qué desde los 3 años. Sin embargo, nuevamente existe mucha evidencia, y esto también lo señalé, científica, respecto de que la mayoría de los niños efectivamente desarrollan la capacidad de etiquetar los grupos de género y usar etiquetas de género en su discurso
entre los 18 y los 24 meses. Eso también está muy fundamentado por la evidencia, hay distintos autores que lo han explicado. A los 3 años, comúnmente entre los 2 y los 4 años, pero a los 3 años, que es la pregunta puntual, la mayoría de los niños tienen ya un sentido estable y lo expresan sobre su identidad de género. Por eso resulta fundamental que los niños tempranamente, dado que toman conciencia de su identidad de género, y si esta no coincide con su sexo y nombre registral, puedan acceder nuevamente junto a sus familias a programas de acompañamiento que no son, bajo ninguna circunstancia, creo que ya quedó claro, terapias hormonales, que les otorguen herramientas y que para poder promover este desarrollo integral, que justamente también es el mandato de la Ley 20.120 en su artículo 23, que establece que estos programas de acompañamiento tienen que consistir en una orientación que sea profesional, que sea multidisciplinaria y que incluya acciones de asesoramiento. En ese sentido, eso justifica que el programa contemple esta aproximación que hemos señalado, que es una aproximación afirmativa, que busca justamente a poder acercarse desde una mirada de descubrimiento a las vivencias propias de los niños, donde los niños trans y de género no conforme son parte. Y este es un enfoque que permite además señalar que no existe nada inherentemente malo con ser o definirse de una u otra forma y que las dificultades provienen de la experiencia de crecer y vivir en contextos sociales que excluyen, que invisibilizan y que también discriminan. En ese sentido, el principal propósito, el principal objetivo, y con esto voy cerrando, es efectivamente poder generar condiciones para que los niños se sientan en ambientes bien tratantes, en ambientes protegidos, donde puedan expresar su singularidad, cualquiera sea esta, de una manera acorde, confiada y que les permita, como a todos los niños y niñas, crecer y desarrollarse de manera integral. Y para finalizar, Presidenta, por su intermedio, respecto del ámbito específico sobre el cambio de nombre, también recordar que la ley 20.120, que es la que regula la rectificación de sexo y de nombre registral, no el programa de acompañamiento de la identidad de género que estamos analizando. La ley en particular no autoriza la rectificación del sexo y el nombre registral por la vía administrativa hasta alcanzar la mayoría de edad. Específicamente, el tenor de la norma indica que en su artículo 9 que toda persona mayor de 18 años podrá obtener la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento para que sea coincidente con su identidad de género. Como ya se ha mencionado, de acuerdo a la circular 812 de la Superintendencia, que garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educacional y siguiendo con el principio de la autonomía progresiva, se posibilita que dentro de las comunidades educativas, no en documentos oficiales, se utilice el nombre social. Por último, y para cerrar, Presidente, por su intermedio, recordar que Chile es un Estado social, democrático y de derecho que reconoce y garantiza todos los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la identidad de género. Y por eso volvemos a recalcar que el programa del Ministerio de Salud consiste no en otra cosa, sino en otorgar orientación profesional, informada, multidisciplinaria y acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial que otorguen herramientas que permitan lo que sí es fundamental para el Ministerio de Educación y para lo cual trabajamos día a día, que es el desarrollo integral de acuerdo a la identidad de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, presidente. No. Ok. Se realizó a niños de entre 12 y 17 años, es decir, no a la población objetivo del informe de la política que está realizando el Ministerio de Educación. 4. No fue un estudio sobre identidad de género, sino una encuesta de conductas de riesgo. Y 5. El mismo autor del estudio reconoció que se requería mayor investigación para que fuese válido y fiable. El estudio de Shields arrojó que el porcentaje de menores de edad con disforia de género era de 1,3%. Pero según el DSM-V, que es un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, y también del 2013, es decir, del mismo año, el número de personas con disforia de género sería del 0,002, entre el 0,002% y el 0,005%. El PAIC, por su lado, multiplicó la cantidad de menores de 3 a 17 años del censo del 2017, es decir, 2.179.000 por el primer porcentaje y determinó que la población beneficiaria serían 37.427 menores. Pero si se aplican los porcentajes del DSM-V, serían entre 57 y 143 menores. Conclusión de esto.
Es decir, si la cifra del PAI, que es absolutamente a la que se está aplicando, a las personas a las cuales se está aplicando, es absolutamente falsa y desproporcionada, y todo el trabajo que se está realizando en la educación parvularia no está atendiendo casos reales, lo que está haciendo probablemente es crear casos falsos y generando un daño enorme en los niños al confundirlos, al inducir la idea de que pueden ser trans. El Estado estaría ejecutando entonces una política pública en base a porcentajes alejadísimos de la realidad chilena, en lugar de ocupar los porcentajes de la misma institución que citan que actualmente defiende el enfoque transafirmativo. Dicho todo lo anterior, la subsecretaría se da cuenta del grave error y daño que provoca seguir ejecutando el PAIC y difundiéndolo en los establecimientos educacionales. Digo esto porque este tipo de programa se detuvo en su ejecución en Gran Bretaña por estos mismos motivos, por estas mismas razones, porque desató lo que se llamó allá, creo que la pandemia de un contagio social en esta materia. ¿Estará dispuesto entonces el Ministerio a asumir la responsabilidad de estar creando casos con los efectos que implica para el niño y su familia y los establecimientos educacionales? Por supuesto, si todas estas cifras que acabo de dar son correctas, ¿no? Y para cerrar, y por la exposición de la representante del Ministerio, la subsecretaria, disculpe, señor presidente. ¿Quién está en mejor posición para determinar respecto de un niño individualmente? Cada niño es un caso individual, cada uno de nosotros es un caso individual. ¿Quién está en mejor posición para determinar lo que es mejor para ese niño? ¿Los padres o el Estado? Muchísimas gracias, señor presidente.